they do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in. Recomiendo, estamos aquí en el Colegio de Bioquímicos, en la primera circunscripción, en este caso acompañada por su vicepresidenta, con Alicia Rinaldi. ¿Cómo andás, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por recibirnos, ¿eh? Gracias a vos. Jornada muy especial que se realiza hoy aquí con un curso o una jornada, curso, jornada de actualización, de capacitación, no sé cómo podrían llamarlo, que tiene que ver con la microbiota. ¿Está bien dicho? Así es. Y bueno, tenemos la persona indicada, que me gustaría que lo presente Alicia. ¿Y cómo surge? Que está bueno ese trasfondo de esta idea de esta jornada. Bien, como bioquímicos tenemos que estar actualizados, tenemos que ir juntos, tenemos que ir actualizándonos con la ciencia, con la tecnología y con todos los avances científicos. Entonces, ante este tema tan actual, hemos invitado al referente, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, además amigo de la casa, el doctor Gabriel Vinderola, que agradecemos que esté presente hoy con todos los bioquímicos, con todos nuestros colegas. Gabriel es investigador principal en el CONICET, en el Instituto de Lactología Industrial. Trabaja desde 1995 con bacterias lácticas, probióticos, prebióticos. Son todas palabras que te van a ir sonando, porque la verdad que es muy actual todo esto de la microbiota. Además, es el primer miembro hispanohablante del directorio de la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos. Así que bueno, Gabriel Vinderola, doctor en química, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Alicia, por la invitación y a ustedes por el espacio. Ali, contame si querés cómo surge la idea esta de que venga esta eminencia que tenemos acá hoy para lo que es la bioquímica. Cómo tal vez surge desde un hecho casual de trabajo diario, y que tal vez puede servirle a aquel que está del otro lado, que se tiene que hacer este estudio y que tenga conocimiento, que no solamente sea un pasamanos entre una orden de un médico que se la tenga que llevar a un bioquímico, sino que tenga una especie de discernimiento de lo que tiene que ver y lo que pasa con su cuerpo, ¿no? Claro. En la actualidad vemos, realmente les preguntaría a mis colegas, ¿a qué bioquímico no le pasó alguna vez que llega un paciente con una solicitud médica de un test de microbioma o microbiota? Ahí, como nunca te ha llegado, no es un hemograma, entonces lo primero que haces es empezar a ver qué muestra le pedís, cuáles son las recomendaciones previas para darle, si entra por obra social, si es particular, qué costo tiene, a qué laboratorio lo derivás, qué quiere el médico saber, qué quiere descubrir en este resultado. Y bueno, te encontrás con que son muy pocos los laboratorios que los podés derivar, que es muy costoso, que no entra por obra social. Entonces, lo primero que hice yo fue dirigirme al referente. Y Gabriel, lo que me contó fue, la verdad que me mandó bibliografía, todo, y dije, tenemos que compartirlo, porque a mí me gusta compartir todo, lo que se aprende con todos nuestros colegas para que estemos actualizados. Gaby, ¿qué es esto de la microbiota y cómo aquel que está del otro lado, cuando le pida a algún médico hacerse este estudio, a ver, ¿qué hacer? Bueno, concurrir a un bioquímico, pero también está bueno que sepa de qué se trata todo esto, ¿no? Bien, la microbiota, vamos a hablar más de la intestinal, pero tenemos microorganismos en todo el cuerpo. Históricamente hablábamos de la flora, de flora intestinal. Eran algunas bacterias que teníamos ahí en el intestino, no sabíamos muy bien qué hacíamos, hoy sabemos que son claves para la vida. Sabemos que hay microbiota en la piel, en el árbol respiratorio, en la vagina, en la leche materna, que aportan una gran cantidad de información genética. Cuando hablamos de nuestra genética, tenemos que empezar a hablar también de los genes que tienen estos microorganismos. Compartimos el metabolismo, no podemos digerir solo los alimentos, necesitamos estos microorganismos. Estos microorganismos están educando nuestro sistema inmunológico. El 70% del sistema inmunológico está en el intestino, la mayor cantidad de microorganismos la tenemos en el intestino. Entonces es realmente una función enorme que hacen
Y como todo, empezó a surgir la necesidad de querer conocerla, querer medirla, querer diagnosticarla, pero todavía la ciencia no llegó a ese punto de decir si vos tenés esta microbiota, tenés tal o cual característica o tal o cual patología está caracterizada por esta microbiota. Es muy dinámica, dos personas, mellizos gemelos que comen lo mismo, tienen más del 50% de su microbiota diferente. Es muy difícil estandarizarla, pero hay que entenderla, no quiere decir que no la podamos estudiar, acompañar, y bueno, un poco la idea de hoy es comentarle a los bioquímicos, interiorizarlos en esto para que tengan mayor cantidad de herramientas, justamente cuando no solamente le piden un test de microbiota o cuando quieren hablar de un probiótico, de un prebiótico, conocer la ciencia, conocer lo que se sabe, pero también conocer las limitaciones. Es muy importante conocer las limitaciones y bueno, vamos a tratar de en 4 horas resumir un mundo que es muy, Claro, darles herramientas sobre todo. decir, que es muy nuevo, pero que debe ser además muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Se publican. Hace que la misma tecnología también lo haga ese dinamismo, Sí, ¿no? sí, se publican más de 5.000 papers por año en este tema. Es imposible leerse todo, por eso es importante, bueno, asistir a congresos, capacitaciones, donde alguien va a venir y te va a resumir un poco lo que para esa persona es relevante. Uno puede ir después a otra charla y escuchar al completamente esto. Bueno, por algo hay que empezar. Claro, yo te iba a decir, por eso, así son las ciencias naturales, ¿no? No son dinámicas. no son como son las ciencias exactas, ¿viste? No es 2 más 2 no va a terminar siendo 4, acá puede ser 5. El que enseña matemáticas, seguramente hay cosas básicas que las enseña hace 40 años y no cambiaron. Y están mecanizadas. Exacto. Uno escucha este tema de hace 20 años y es totalmente diferente. ¿Y en esto qué recomendaciones se le da? Digo, desde el paciente por un lado, de un lado del mostrador, y por el otro lado a Alicia y a cada uno de los bioquímicos por el otro lado del mostrador. Recomendaciones para tener una buena microbiota, por ejemplo. Sí. Hay un par de pautas que las podés contar con el dedo de los dedos de 2 manos. Algunas tienen que ver con la forma de nacer, eso es clave, pero bueno, ya todos nacimos por parto vaginal o por cesárea, tomamos teta o no, y tomamos antibióticos o no en los 2 primeros años, eso es clave, eso define a la microbiota. Entonces un poco es el llamado a volver al parto vaginal, a la lactancia, que se está perdiendo. Menos del 50% de los chicos hoy toman teta hasta los 6 meses de forma exclusiva. La leche materna es la principal fuente de la microbiota. La cuestión de la administración temprana de antibióticos, los antibióticos son necesarios, pero tienen daños colaterales para la microbiota. Hay que ver qué medidas se pueden tomar, hay que ver cuándo realmente son necesarios. Y una vez que aprendes a caminar y andar solo y a comer, la alimentación es clave para la microbiota, para mantenerla activa. No solo la alimentación, la medicación, la automedicación, te puede llevar para un lado o para el otro. La actividad física, el manejo del estrés. La microbiota está conectada, el intestino y el cerebro están conectados. Se llama el intestino el segundo cerebro. Todas las señales que aparecen ahí repercuten en el cerebro y el estrés, las emociones repercuten en el intestino, en la microbiota y en las cuestiones gastrointestinales. Cada vez más personas reportan tener algo en el intestino y muchas veces viene de arriba. Y que para que una persona, esto te pregunto desde la total y absoluta ignorancia, y me encanta hacerlo así, para una persona que llega al médico para hablar o preguntar sobre el intestino, ¿cuál es la causa? ¿Qué puede ser la causa de eso? Pueden ser muchísimas. Ese es un conjunto. Mucho tiene que ver con la alimentación. Como decíamos, hay personas que creen que comen de forma adecuada para la microbiota y después se dan cuenta que no. La cuestión que tiene que ver con la frecuencia en que uno come. Entonces, yo entiendo que muchas veces en 10 o 15 minutos de una consulta esto no se puede abordar. Entonces, un poco también habrá que rever cómo las personas y la medicina aborda estas cuestiones. Entender que somos un sistema interconectados. Hoy en día, por ejemplo, la endometriosis se está viendo de que se podría empezar a manejar desde la microbiota intestinal. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con lo que le pasa en el útero? Están todos conectados. Lo que pasa en la piel, las afecciones, hay personas que tienen afecciones en la piel desde hace 20 años y probaron con todo el medicamento que haya y no se soluciona, y se soluciona haciendo un cambio en el ecosistema intestinal. Entonces, esta cuestión más integral es hacia donde apunta un poco ¿Y en todo. esto también se incluye, por el lado de los médicos, a los nutricionistas, por ejemplo? Sin dudas, son actores claves hoy en día. Hoy, a ver, está de moda. Sí.
afortunadamente. Sí, por suerte. De mejorar la calidad de vida, ya sea para aquellas personas que son obesas, que hacen deporte y quieren mantener esa calidad de vida o mejorar su rendimiento, de ir a un nutricionista, una nutricionista. ¿Ellos están especializados en esto o hacen también? Son probablemente los que más les ha llamado la atención. Los nutricionistas son los que más se preocupan. No son temas que se abordan en las carreras de grados, pero Claro, está lleno de diplomaturas y capacitaciones. Probablemente son el grupo que más le están prestando atención. Y después los médicos gastroenterólogos que ya trabajan en sus grupos de trabajo, tienen nutricionistas. Uno piensa en la gastroenterología, el tubo donde están todos esos microorganismos, cómo no atenderlos o creer que no van a tener ninguna función. Exactamente. Ale, te digo que es un libro abierto. Por supuesto. Una enciclopedia, la encarta. La verdad que muy buena elección de parte del colegio haberlo invitado. Tiene una convocatoria impresionante. Hasta ahora que está por comenzar el curso, hay gente llamando de otros colegios también. Así que creo que no va a ser ni la primera ni la última. No, gracias. Gaby, un gusto, como siempre. Y está bueno esto, que digo, por lo menos que aquel que está del otro lado le pique el bichito y quiera saber sobre la microbiota, ya sea de un nutricionista, de una persona joven, adulta, mayor, que va a un nutricionista, que va a un médico y que le... Lo bueno que el manejo de la microbiota está en uno. Si Claro. uno la entiende y la comprende, la maneja uno. Exactamente. Porque entra todo por la boca y el asumo por el estrés de la cabeza. Exactamente. Por eso sirve el deporte también. Exactamente. Y el hobby y el no hacer nada. Claro, el sedentarismo. Exactamente. No sedentarismo. Ah, mira. El no hacer nada con la cabeza. Ah, exactamente, está bien, exactamente. El no utilizarlo. Dolce farniente. Exactamente. Gaby, un gusto. Alicia, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Así que bueno, parte de lo que va a ser esta jornada de capacitación, de abrir la cabeza y de ayudar y colaborar entre los especialistas y los bioquímicos aquí en el Colegio de Bioquímicos de la Primera Circunscripción, lo recomiendo.